Vamos a meditar un instante en lo que es la palabra del Señor. Yo no sé si usted se acuerda, pero hubo hace años atrás una película muy buena, muy renombrada, que era 2012 se llamaba. Y era una película muy taquillera en sus años. Y esta película se hizo debido a algunas predicciones que habían hecho los mayas en aquel tiempo, donde el mundo supuestamente se acababa, ¿ya? Y en la película, la trama, que vemos un hombre que lucha por llegar con su familia, mientras el mundo como lo conocemos ya se empieza a destruir por una serie de catástrofes, y tienen que llegar a un arca donde todos van a ser salvados, donde está preparada para la supervivencia de la raza humana y de los animales. Es una película bien electrizante, bien emocionante, y a la vez es estresante por toda la emoción que tiene. Ahora, si yo le dijera, hermano, si yo le dijera que después de esta vida hay una vida eterna, ¿qué haríamos o qué haría usted para ganar un lugar? ¿Qué haríamos para ganar un lugar? Hay una pregunta que hace el joven rico en esta pasada y que de alguna forma nos va a dar un poco de lucidez, ¿verdad?, a lo que en realidad Jesucristo quiso enseñar en esta conversación con este joven. Eso fue una pregunta que sirvió de lección, ¿ya? Porque el joven preguntó: ¿qué debo hacer o qué haré para heredar la vida eterna? Esa fue la pregunta del joven rico, ¿ya? En las enseñanzas rabínicas y tradicionales de la época, el hecho de ser mal vivir, ser mendigo, pobre, era símbolo de una maldición de parte de Dios, ¿sabía? Y el hecho de tener posición o un estatus o posesiones, ¿ya?, era una clara ventaja frente a una posibilidad de salvación. Entonces, esa era la forma de ver, ya, que tenían estas personas en aquella época, lo que tenía relación con lo que es la salvación. Nadie de esas personas, en esas condiciones, menesterosos o pobres, ya tenía cero posibilidad, ya, de optar a una vida eterna. Por lo tanto, aquí en esta conversación, lo que primero debemos de alguna forma ver es cómo Dios o cómo Jesucristo de alguna forma desenmascara el corazón de este joven, ¿sí? Porque él, cuando llega, se hinca y le dice lo siguiente: maestro bueno, ¿ya? Maestro bueno. ¿Qué implicaba la forma de tratar a Jesús de esa manera? ¿Qué implicaba? ¿En realidad había una real devoción hacia el maestro, o lo hacía de alguna manera solo como para poder congraciarse con esta persona, ¿verdad?, que tenía ya cierta fama en aquella región? ¿Por qué lo trata y le dice maestro bueno? Lo que Jesús, obviamente conociendo su corazón, le dice: no me llames bueno, ya, que el Señor nos bendiga. ¿Por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solo uno, Dios. Uno podría decir: pero entonces está de alguna forma Jesús, él está desconociendo tal vez su deidad, porque nosotros sabemos que Él es Dios y sabemos de que no dejó de ser Dios por el solo hecho de estar en un cuerpo de hombre, ¿ya? Él no está desconociendo la deidad, Él no está desconociendo esa autoridad que Dios le había otorgado a su Padre, sino que Él está afirmando todo esto porque Él está de alguna manera preparando ya a este joven para lo que venía después, o la lección que venía después. Todo esto teniendo como premisa el comentario anterior que le hacía acerca de las enseñanzas. Los más adinerados podrían acceder a una educación, a una cultura judía más elevada,
ya con respecto incluso a la ley. Tenemos que recordar que solo ellos tenían acceso a esa educación. Ya, que el Señor nos bendiga. Todos los demás eran personas del vulgo, por así decirlo, y no tenían acceso a eso, o a una información como más acabada. Por lo tanto, eso hacía que el joven rico tuviera esa educación. Él al ser adinerado, ya tenía acceso a esa educación. Por lo tanto, él sabía lo que estaba diciendo o hablando. Y Jesús, obviamente, conociendo el corazón de él, también sabía lo que estaba haciendo con respecto a esta lección que él quería dar con esta conversación. Podríamos nosotros pensar que de alguna manera el joven rico, ¿ya? El joven rico no estaba preparado. Tal vez él le llamó maestro bueno, ¿verdad? Pero él no estaba preparado, o su corazón no estaba preparado como para poder reconocer a Cristo el Señor, ¿ya? Para poder reconocer a Jesús como Dios. Él no estaba preparado para eso. Seguramente él lo reconocía como un profeta, ¿verdad? Como un personaje importante o algo, como un profeta más. Pero de reconocerlo como Dios estaba muy lejos el joven, ya, para poder reconocer a Jesús como una deidad. Por lo tanto, su corazón no estaba preparado para reconocer a Jesús como Dios. Jesús, como conocía su corazón, esto lo tomó Jesús para poder dar una lección a sus verdaderos seguidores, a un séquito grande de personas, las cuales en realidad sí seguían al Maestro. Hay una gran diferencia, hermano amado, de ser seguidor de Cristo que ser un simpatizante de Jesús. Muchos en aquella época solamente eran simpatizantes de Jesús. Es más, se dice, hay un dicho antiguo, ya, que muchos de ellos solamente iban por el sustento diario que otorgaba el andar con Jesús. Ya, se dice que andaban con él solamente por los panes y los peces. Eso es un dicho muy antiguo. Pero eran simpatizantes solamente. Seguidores eran muy pocos. Por lo tanto, lo que quería dar a conocer Jesús era una lección para sus verdaderos seguidores. Mire, cuando empieza la conversación, Jesús le da a entender algunas cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con la ley. ¿Ya? Dice el verso 19, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Ya? Todas estas cosas están en la ley de Moisés. Todas estas cosas están. Seguramente él, como ya lo vamos a leer, él sabía, ¿verdad?, lo que iba a responder este joven. Y este joven obviamente responde, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Ya, que el Señor nos bendiga. Todo esto lo he guardado. Y esto es como decir, todo esto ya lo he hecho. Pero quiero saber si hay algo más. Ya, si hay algo más para alcanzar esta salvación, para alcanzar la vida eterna. Si hay algo más que yo tenga que hacer, porque todo lo que tú me has dicho, todo lo que Jesús le había dicho, eso ya él lo sabía y lo había hecho. Ya, que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, el joven le dice, todo esto ya lo he guardado, como queriendo decir, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que ejecutar, ya, para poder alcanzar esta vida eterna? Jesús, hermano, demuestra una gran compasión por este joven. ¿Ya? Demuestra una gran compasión por este joven y le dice, Jesús mirándole lo amó. ¿Ya? Jesús mirándolo lo amó, y eso quiere decir que Jesús tuvo compasión de él al ver su corazón, ¿verdad? De que de alguna u otra forma estaba empecinado, ¿verdad?, en buscar qué podría hacer para encontrar esta vida eterna o esta salvación.
Ya, que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, hermano amado, al ver esta respuesta del joven, dice que lo miró y lo amó. Y le dijo, una cosa te falta. Ya, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Ya, que el Señor nos bendiga. Esto, hermano, era parte ya de la lección de Jesús. Porque si bien es cierto, tenía todo, o cumplía con todos los requisitos, como por así decirlo, los primeros que dio Jesús en cuanto a la ley, pero faltaba hacer algo que era mucho más importante, que era de alguna forma despojarse de todo lo que tenía, ¿ya? Y poder seguir al Maestro. Esto, hermano querido, provoca una reacción en este joven, ¿ya? Provoca una reacción. Ese corazón que a lo mejor quería entender el cómo llegar a la vida eterna, el cómo alcanzar esta vida eterna, se ve entristecido. Se ve entristecido. Este joven dice que se da media vuelta y se va triste. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga. Y a lo que Jesús advierte a todos los que estaban ahí y les dice, difícilmente entrarán en el reino. Primero, los que tienen riquezas, y segundo, los que confían en las riquezas. Ya, que el Señor nos bendiga. En el verso 23 y 24, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ya, que el Señor nos bendiga. Si se va un poco la voz, tiendo a bajar el micrófono, hermano, no estoy acostumbrado. Pero la palabra del Señor nos está enseñando en esta hora, ya nos está hablando acerca de un aspecto que para muchos podría ser importante, ¿verdad? Y como llevarlo por el lado de las riquezas y que las riquezas son malas y todo un orbe de cosas que tengan que ver, ¿cierto?, con las posesiones o las riquezas. ¿Quién podrá ser salvo?, dice Pedro. Los discípulos se hacen esa pregunta, ¿quién podrá ser salvo? Ellos asombrados ya por lo que estaba diciendo el Maestro. ¿Por qué? Porque Jesús estaba contradiciendo toda enseñanza que se daba en aquella época con respecto al estatus de las personas y con respecto a la vida eterna. No podrían acceder a aquellos que eran pobres ya a esta salvación. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, cuando Jesús dice, bueno, cuán difícil es que los ricos hereden el reino de Dios, o que los que tienen posesiones, ¿verdad?, entren en el reino de Dios, se quedan asombrados ellos, sus discípulos, al ver, ¿cierto?, esta declaración de Jesús. Y lo que dice Jesús es importante, dice, para los hombres es imposible, y esto hay que subrayarlo, yo aquí lo tengo con negrita y todo, para los hombres es imposible, ¿ya? Para los hombres es imposible, más para Dios no. ¿Ya? Porque todas las cosas son posibles para Dios. Y esto encierra algo muy importante, hermano amado, con respecto a lo que Dios vino a entregar como salvación o como vida eterna. Porque para los hombres poder optar a algo como eso por sus propias fuerzas es imposible. Necesitamos la mano de Dios. Necesitamos el favor de Dios. ¿Y cómo Dios lo hace? No es de nosotros dar o no salvación. No pertenece, ¿cierto?, a nuestra... No es parte de nosotros poder hacer eso. No es parte de los hombres dar o no salvación. No podemos hacerlo. Dice el libro de Efesios, en el capítulo 2, el verso 8, porque por gracia sois salvos,
por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues, es don de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué somos salvos? A través de la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Es un don inmerecido, algo que Dios entrega y da. Solo por esa gracia somos salvos, por fe. ¿Por fe en quién? En Jesucristo el Señor. No es de nosotros, no es que hagamos algo para encontrar esa salvación. El joven rico estaba empecinado, tal vez dentro de todas sus posesiones le faltaba hacer o tener esa garantía, ya que alguien le dijera que en realidad iba a poder encontrar salvación o vida eterna. Ya que el Señor nos bendiga, pero aún así no es de nosotros poder dar salvación o no. Por gracia, por fe, ¿cierto? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto dice, no de vosotros, pues es don de Dios, es algo que Dios da. A quien Dios quiere hacer misericordia, con él, ¿cierto? Tiene un trato especial. Que el Señor nos bendiga. Entonces, ¿qué podríamos decir con respecto a la salvación? De que todo ya está hecho para encontrar salvación. Usted me dice, pero entonces, ¿por qué preguntó qué haríamos para ganar un lugar? Y es precisamente lo que hoy quiero compartir con usted. Que el Señor nos bendiga. Porque todo está hecho, todo ocurre fuera de nosotros, no por nosotros, sino que fuera de nosotros. ¿Y quién lo hace? ¿Quién hace este todo para poder alcanzar salvación? Es Jesús, a través de su sacrificio. Todo está hecho para que podamos alcanzar salvación. Pero lo que no quiere decir es que esté todo perdido. Ya, que el Señor nos bendiga. ¿Por qué? Porque uno podría decir, pero si ya están todos salvos, bueno, ¿yo qué puedo hacer? No está todo perdido, querido hermano y hermana. No está todo perdido. Aún es posible encontrar salvación, pero solamente por medio de la fe a través de Jesús. Nada de lo que podamos hacer nos va a llevar por un camino de salvación. Ya, que el Señor nos bendiga. Nada de lo que podamos hacer nosotros por nuestras propias fuerzas nos va a llevar a una salvación o a una vida eterna. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, hermano amado, esto es tremendo poder reconocerlo, porque tal vez podríamos decir, no, es que tenemos que ser de cierta forma y tenemos que hacer ciertas cosas y cumplir con ciertos requisitos y nos llenamos la vida, hermano amado, pensando en que debemos hacer y hacer, y resulta que todo está hecho por medio de Jesús. Jesús ya hizo el sacrificio. Jesús ya hizo ese sacrificio por usted, por mí, para poder alcanzar salvación. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, hermano querido, esto es importante poder analizarlo. ¿Ya? Todo está hecho. Mire, si usted y yo le llamamos al Señor, le llamamos a Jesús que es bueno, tal como lo hizo este personaje, tal como lo intentó hacer este personaje, si lo llamamos que es bueno, porque hemos reconocido que Jesús es bueno, pero estamos preparados también para reconocer todo lo que esa palabra o ese reconocimiento de Jesús, estamos preparados para reconocer todo lo que eso implica de llamar a Jesús bueno. ¿Estamos preparados como para poder decirle a Jesús, aquí estoy, yo te sigo? ¿Estamos preparados para dejarlo todo por Jesús? Que el Señor nos bendiga. Por allí va, ¿verdad?, la línea de esta conversación en este día. Que el Señor nos guarde. Si le llamamos a Jesús bueno, es porque implícitamente estamos diciendo de que Jesús, ¿verdad?, es el Señor, y que Jesús en verdad es Dios. Por lo tanto, hermano amado, Él es el dueño de nuestra vida. ¿Podríamos decirlo como tal? ¿Podríamos afirmar eso como tal, de que Jesús es el dueño de nuestra vida? ¿Estaríamos dispuestos, hermano querido, a dejar lo que amamos por seguir a Cristo? ¿Estaría usted dispuesto a dejar lo que amamos? Piense hoy, piense usted allí
en su casa, piense en lo que más ama. ¿Estaría usted a dejarlo? ¿Estaría usted dispuesto a dejarlo, perdón? A eso que más ama, ¿estaría dispuesto a dejarlo por Jesús, por Cristo? Que el Señor nos bendiga. Es el mismo Jesús que presenta una ilustración muy literal. Él dice y habla acerca de cuán difícil es, ¿verdad?, de que entre alguien que tiene riqueza al reino de los cielos. ¿Ya? Dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Que el Señor nos bendiga. Eso es literal. ¿Ya? Es literal. Las personas, hay algunos que de alguna forma han querido realizar como otra observación, ¿verdad?, con respecto a la palabra y con respecto a la traducción, y que las agujas eran las puertas de los muros, ¿ya? Y cuán difícil era para los camellos pasar por esas puertas. Pero en lo literal, hermano amado, funciona mucho mejor esta ilustración, ¿ya? Funciona mucho mejor, ¿ya? Porque en esto dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico. O sea, es prácticamente casi imposible, hermano amado. ¿Ya? Y usted va a decir, pero es que esto en realidad tiene que ver entonces con las riquezas, tiene que ver con las posesiones. Y si yo tengo mucha riqueza, entonces no soy digno de entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, de la vida eterna. Quiero decirle algo. Jesús, hermano, hay que observar, hay que observar la reacción de este joven para darse cuenta cuál es el real sentido de esta conversación. Si uno va al verso 22, hermano amado, se va a dar cuenta de cómo este hombre reacciona. Dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? ¿Por qué se fue triste? Porque tenía muchas posesiones. ¿Y qué es lo que no quiso hacer? Precisamente lo que Jesús le pedía hacer, venderlas y darlas a los pobres. Le vuelvo a repetir, uno podría pensar que Jesús está diciendo que las riquezas son el problema, y no es así. No es así. ¿Ya? ¿Por qué se fue triste? ¿El dinero será el problema, el dinero? ¿Será el problema las riquezas, hermano querido? ¿Será el problema el dinero en realidad? Dice el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero en sí, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Dónde está el problema entonces? El amor al dinero. ¿Ya? Pero va mucho más allá del dinero, mucho más allá de las riquezas. No debemos encerrarlo, ¿verdad?, en todo esto, es que las riquezas son el problema o el dinero es el problema, no. O que el amor al dinero, no. Va mucho más allá. Si no es el dinero, entonces, si no es el dinero, ¿qué lo hace estar a usted? ¿Qué lo hace estar seguro? ¿Qué nos hace estar seguros en estos días? ¿Qué nos puede hacer estar seguros en estos días donde hemos tenido que pasar un año extraño, por así decirlo, con esta pandemia? ¿Qué nos puede hacer estar o sentirnos seguros? ¿Nos hace sentir seguros nuestro trabajo? ¿Nos hace sentir seguros, cierto, nuestra familia? ¿Nos hace sentirnos seguros nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros padres? No sé, hermanos, nuestras amistades. ¿Qué le hace a usted estar seguro o sentirse seguro? ¿Sabe qué? El dinero provoca eso, precisamente, un falso estado de seguridad. ¿Qué pasa cuando se acaba ese recurso?
Cuando se acaba el dinero, ¿qué pasa? ¿En qué está usted confiando? ¿O colocando su corazón dónde? En que el Señor nos bendiga. ¿Qué pasa cuando faltan los amigos? ¿Qué pasa cuando falta la familia? Cuando faltan los hermanos, cuando faltan los papás, cuando faltan los hijos. ¿Qué pasa? ¿Qué lo hace usted estar seguro hoy? Jesús, hermano amado, está dando una lección tremendamente importante, que no solo tiene que ver, nuevamente se lo repito, con lo que es el dinero, es saber en realidad dónde está su corazón y el mío. Que el Señor nos bendiga. Este joven rico se fue porque tenía muchas posesiones y se fue triste. Y si Dios nos pidiera otra cosa, tenemos que recordar, hermano querido, que en uno de los pasajes del Antiguo Testamento, Dios le pide al padre de la fe que sacrifique a su hijo, a su único hijo, a quien Dios le había entregado como heredad. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, hermano amado, si no es el dinero, ¿qué nos hace estar seguros? Pedro, hace una aclaración o un comentario. Y él les dice, es que lo hemos dejado todo. Y en realidad, si uno mira la historia de los apóstoles, nos vamos a dar cuenta que dejaron todo. Algunos tenían mujer, algunos tenían suegra, como en el caso de Pedro. Algunos tenían familia y lo dejaron todo por servir y seguir a Jesús. Ya, que el Señor nos bendiga. Pero uno podría decir, uno de nosotros también podría decir, porque también lo hemos dejado todo. Bueno, miremos el ejemplo de los apóstoles y saber en realidad si es que hemos dejado o no hemos dejado algo. Ellos lo dejaron todo por servir al Maestro, por seguir al Maestro. Lo dejaron absolutamente todo. ¿Qué ha dejado? ¿Qué he dejado yo? En comparación con ellos. Y el pago, y esto es importante, hermano querido, el pago de la sociedad con los apóstoles. ¿Qué les dio la sociedad? Uno podría pensar, no, es que los trataron bien y que después fueron reconocidos, no, es que ahora, ¿verdad? Se reconocen. Y, oiga, en la época, quiero decirle, hermano amado, de que todos ellos murieron martirizados y ejecutados. El único que no fue ejecutado ya para darle muerte fue el apóstol Juan. Él murió de anciano. Pero no así se libró, ¿cierto?, del martirio o de la tortura, porque lo echaron en una cisterna con aceite hirviendo. Todos los demás sufrieron y murieron de formas terribles, traspasados a filo de espada, con lanzas, con flechas, tirados desde el pináculo más alto de las construcciones. Oiga, muertes terribles. ¿Por qué? Por el solo hecho de seguir al Maestro. Por eso le vuelvo a preguntar, ¿qué hemos dejado? Y uno dice, no, si yo lo he dejado todo por el Evangelio, por Jesús. ¿Qué en realidad hemos dejado? ¿Qué nos hace estar tranquilos hoy? Por eso le decía yo, haga el ejercicio y ve ahí, cierre sus ojos y piense, ¿qué es lo que más ama de esta vida, de este mundo? ¿Usted lo dejaría? Hay personas que dicen, yo no podría vivir sin mis hijos. Que el Señor nos guarde. Me tocaba ver un caso de muy cerca de una persona que cuidando a su madre estaba a punto de morir su mamá. Y cuando su madre muere, ella muere al instante después. No resistió, hermano amado, el hecho de estar sin su madre. Y eso lo vivimos hace poco, de un caso muy cercano. El Señor nos bendiga, hermano querido. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué lo hace estar seguro? Si no son las riquezas, obvio. ¿Qué lo hace estar seguro? Mire, para ir terminando, dice
Uno de los principales mandamientos está en el libro de Éxodo. ¿Ya? Libro de Éxodo. En el capítulo 20, en el verso 3 dice, no tendrás dioses ajenos. Ya vamos comprendiendo, ¿verdad?, hacia dónde Dios nos llevó en esta predicación. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En Deuteronomio 6, verso 5 dice lo siguiente, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué movía el corazón de este joven rico? Precisamente sus riquezas. Precisamente su estatus en la sociedad, precisamente todo lo que tenía. Por eso se fue triste, porque no pudo resistir la idea de desapegarse de aquello. Y todo lo que es más importante que Dios, hermano amado, eso es idolatría. Que el Señor nos bendiga. Es idolatría. Y usted me dice, pero es que habló de los hijos, de los papás. ¿Sí? Hay personas que también idolatran a sus seres queridos. Lamentablemente, hermano amado, entramos en esa posición. Entramos en esa discusión. Porque uno podría decir, no, pero es que yo no tengo problemas con la riqueza, yo soy un hombre dadivoso y todo eso. Bueno, tal vez hay problemas, pero en otra índole dentro de su vida o de nuestra vida, porque esta palabra es para todos nosotros. Que el Señor nos bendiga. Uno de los principales problemas no es precisamente las riquezas. El problema radica, hermano amado, que es más importante para nosotros que Dios. ¿Qué es más importante para nosotros que Dios? ¿Se puso a pensar ya en qué podría dejar? ¿O qué usted no soportaría dejar? ¿Se puso a pensar? Que el Señor nos guarde en esta hora. Uno puede decir, pero es que hay cosas que no se pueden dejar en realidad, como por ejemplo la familia, no se puede dejar botada a la familia. Quiero decirle algo, la familia que usted tiene se la dio el Señor. Dígame algo, por favor, que no le haya dado Dios. Y yo le digo a usted que eso en realidad lo puede dejar. Si todo le pertenece a Dios, si todo Dios es dueño de todas las cosas, la familia que usted tiene se la entregó Dios. Sus hijos se los entregó el Señor. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, todo lo que te haga vivir tranquilo en este mundo, de alguna forma confiado y que sea más importante que Dios, hermano amado, eso te está robando. Te está robando a ti, hermano querido, el conocer a Dios en realidad, el conocer a Cristo en realidad como Él es. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Por lo tanto, yo le invito, hermano querido, le invito en esta hora a que juntos podamos adorar a quién, al único, aquel que dio todo, aquel que se dio por todo y por todos nosotros. Que el Señor nos bendiga, Él se dio por entero, hermano querido, en sacrificio. ¿Sabe para qué? Para darle a usted una entrada liberada a la eternidad. Que el Señor nos bendiga. Nada de este mundo, hermano amado, vale tanto como Dios. Nada en este mundo tiene tanto valor como el Señor en nuestra vida. Pues la gente dice, pero es que yo soy pobre. Pero teniendo a Dios, hermano querido, usted lo tiene todo. Que el Señor nos guarde en esta hora. Hay gente que tiene mayores problemas y aún teniéndolo todo en este mundo, no teniendo a Dios, no tiene nada. Que el Señor nos guarde, hermano querido. Por lo tanto, yo le invito a que adoremos a aquel, al único que pudo dar su vida y se dio por entero el sacrificio, por salvar nuestra vida, salvar nuestra alma, al creador del universo, a aquel que ha podido crearlo todo, a quien le debemos todo. Que el Señor nos bendiga, a Cristo el Señor. Por lo tanto, hermano amado, liberémonos de aquello que nos hace tener algo que es más importante que Dios en nuestro corazón. No puede haber nada más importante, nada que estorbe en esa relación con el Señor, porque eso, hermano amado, nos impedirá
conocer al Señor de más cerca y conocer a Dios en su totalidad. Que el Señor nos bendiga en esta hora y que sea esta palabra de mucha edificación y de mucha bendición para todos nosotros. Le invito a que le demos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Oramos, amén, oramos. Ore usted allí en su hogar para darle gracias a Dios por esta su palabra.